¿Cuáles son las ventajas de la micromovilidad en las ciudades? Bueno, pues atiende a un sector importante de población que no tiene automóvil o que actualmente no está interesado en tener un automóvil. La micromovilidad permite darle acceso a estas personas a un espacio mayor o a una distancia mayor en las ciudades a más personas. Es decir, permite desplazarse a una velocidad mayor de la que uno lo haría caminando sin poner en riesgo su vida ni la vida de los demás. Además, también la micromovilidad puede aumentar la accesibilidad al transporte público. Esto atendiendo lo que conocemos como la primera o la última milla. Es decir, la primera milla es cuando tú sales de tu casa y te desplazas al primer sistema de transporte de mediana o mayor capacidad, así como el último tramo de tu viaje, cuando te bajas de el autobús o el tren o el metro, en el caso de las ciudades que lo tengan. En este caso, el último tramo, que muchas veces también se realiza caminando, puede ser atendido por un vehículo de menor capacidad, que puede ser eléctrico, para cubrir esa última milla. ¿Cuáles son los retos específicos que nosotros identificamos para la electromovilidad? Primero, la regulación. Existen muchas nuevas ofertas de estas tecnologías que han ido desarrollándose y que se han ido instalando en las ciudades. Sin embargo, todavía al no ser reconocidas y al no ser consideradas dentro de las leyes de esa entidad, todavía no tienen una regulación directamente con la institución que gestiona y que opera el transporte en ella. Es decir, les presento un caso. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2019, fue muy nombrado el caso de los scooters eléctricos que estaban transitando en ciertas zonas de la ciudad, pero que eran recargados por personas particulares. Y entonces se hizo un negocio redondo porque las personas se comenzaron a organizar para salir a las calles en horarios como de entre 7 y 9 de la noche, recoger esos scooters y llevarlos a su casa a recargarlos. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Las casas normalmente no tienen instalaciones eléctricas que que puedan soportar esta demanda. La tarifa debería de ser distinta porque están cargando un vehículo para fines públicos con una tarifa que tiene un uso doméstico. Entonces, ahí hay muchos huecos que se deben de ir trabajando porque no hay una regulación por parte de las autoridades, porque es un modo de transporte que todavía no está reconocido. Sin embargo, está satisfaciendo una necesidad que ya existe. Entonces, la solución no es eliminarlos, sino simplemente reconocerlos, incorporarlos y con ellos trabajar para poder ofrecer el servicio de una manera más controlada. Otro de los problemas también que se enfrentan o más bien son retos a los que se enfrenta la micromovilidad, es el tema de la cobertura. Si bien este tipo de vehículos, ¿no?, como los monopatines, las bicicletas o demás vehículos que podríamos considerar como micromovilidad, están satisfaciendo una parte de la necesidad, o están cubriendo una parte de la necesidad de desplazamientos, específicamente los de corto alcance, pero hemos identificado que estos servicios se concentran en ciertas zonas específicas de la ciudad, lo que está creando una polémica, porque ¿qué es lo que está pasando con las zonas, por ejemplo, más alejadas o que no tienen acceso directo a los sistemas de transporte? Entonces se está viendo como una acción privilegiando solamente a ciertos sectores. Lo que se busca es que se pueda ir ampliando esta oferta en otra zona del territorio que no sea específicamente en la zona centro. ¿Cuál es el otro reto al que nos hemos encontrado con esta nueva oferta de movilidad?
es la que tiene relación con la ocupación en el espacio público. Estas nuevas modalidades están siendo posicionadas en ciertas zonas, están localizadas en ciertas zonas, pero específicamente no tienen un espacio diseñado para su anclaje o para que haya un mayor control y una mayor regulación. ¿Qué es lo que pasa? Que se dejan aventados muchas veces en las banquetas o en los camellones, poniendo en peligro también a las otras personas que van caminando. Entonces, se ha promovido también que se acerquen las empresas que prestan el servicio con las autoridades para que se pueda negociar la localización específica de las estaciones con el fin de garantizarle también al usuario que sepa dónde puede encontrarlo, pero al mismo tiempo que sea de una manera ordenada y que no obstaculice las banquetas o las calles con el vehículo mal acomodado. Ahora bien, vamos a pasar a la movilidad urbana de pasajeros. ¿Qué se entiende por movilidad urbana de pasajeros? Es la que se puede dividir también se puede entender entre la movilidad para uso público o uso privado. La capacidad de estas unidades puede variar de lo individual, es decir, unidades pequeñas, a lo colectivo, unidades mucho más grandes. Y se realiza normalmente en vehículos que puedan pasar una mayor velocidad, es decir, arriba de los 30-35 kilómetros, comparado con los vehículos de la micromovilidad. Además, podemos ver que estas modalidades tienen usos específicos como para uso del transporte público principalmente. ¿Cuáles son algunas de las modalidades de transporte urbana de pasajeros que ya existen en nuestro país? Bueno, pues tenemos la existencia de trenes, ¿no? Trenes de mediana capacidad, por ejemplo, el que se encuentra en esta fotografía está en la ciudad de Guadalajara, que tiene alrededor de aproximadamente 3 vagones, ¿no? Es una capacidad media. El metro de la Ciudad de México, en donde sus trenes están compuestos, por ejemplo, por entre 8 y 9 trenes, ¿no? Convoy se les llaman. Algunas ciudades ya están comenzando a introducir autobuses eléctricos autobuses urbanos para el uso del transporte de pasajeros, y así en la Ciudad de México como en el Estado de México conocemos ya estas nuevas modalidades que se están utilizando y que lo conocemos tradicionalmente o en las ciudades como Cablebús o Mexibús. Estas son cabinas pequeñas que están desplazando sobre todo a la población de menores ingresos, pero que se encuentran en zonas muy elevadas que difícilmente el transporte público puede tener acceso, dado que son zonas que fueron generadas por autoconstrucción y no tienen calles tan anchas, lo que evita que las unidades, por ejemplo, un camión de pasajeros pueda acceder. ¿Cuáles son los retos de la movilidad urbana de pasajeros? Primero, el financiamiento. Estas unidades son muy costosas. Podemos ver que actualmente en el mercado un vehículo eléctrico puede ser casi el doble de costo de un vehículo tradicional de combustión interna. Esto se dificulta aún más cuando, como mencionábamos anteriormente, el esquema bajo el que trabajan es de esquema hombre-camión. Es decir, una sola persona tiene la concesión de una unidad para prestar el servicio. Y en muchos de los casos, estas unidades no son trabajadas directamente por el concesionario. Además, se le da trabajo a 2 o 3 choferes que son los que manejan la unidad en el día. Esto lo que hace es que las personas no tengan la suficiente solvencia económica o el ingreso que dé la robustez o la capacidad de adquirir una nueva unidad. Entonces necesitamos crear estos mecanismos de financiamiento para estos concesionarios, motivarlos, por ejemplo, en muchos de los casos a que conformen empresas para que estas empresas tengan la figura legal necesaria para que puedan acercarse a una institución financiera y a su vez sean personas factibles de que se les otorgue un crédito.
En el otro de los casos también, otro de los retos es la cobertura. Como en alguna de las sesiones anteriores les mencionaba, aunque el transporte público llega a todos los espacios de todas las ciudades, estos son a través de este transporte concesionado. Pero el transporte estructurado y el transporte de mayor capacidad se encuentra muy concentrado en las zonas centrales de la ciudad. Por lo tanto, necesitamos promover que esta infraestructura crezca para que una mayor cantidad de población de las zonas, sobre todo las más vulnerables, tengan acceso a estos servicios. ¿Cuáles son los retos también para la movilidad urbana de pasajeros, pero en la parte individual? En estas fotografías podemos observar dos modalidades que existen en todo el territorio nacional. Por un lado, conocemos, por ejemplo, a los mototaxis, que estos mototaxis migraron porque originalmente eran atendidos eran conocidos como bicitaxis, pues eran estas canastillas jaladas por personas que iban en bicicleta. Sin embargo, evidentemente era un desgaste mayúsculo para las personas y se dieron cuenta que podían sustituir la bicicleta por motocicletas pequeñas. Sin embargo, este tipo de transporte, aunque todavía no es reconocido en la mayoría de las leyes de movilidad locales, es un modo de transporte que está satisfaciendo las necesidades de la población y que por ende debe de ser atendido, reconocido y regulado, sobre todo porque en el ejemplo de que sucediera un accidente en este tipo de unidades, que además es muy común que suceda, no hay un seguro de usuarios, las unidades no son diseñadas acorde a las necesidades, a las dimensiones y por ende no tienen dispositivos de seguridad para las personas usuarias ni para la persona que va manejando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si bien promoverse que sigan existiendo porque cubren una demanda de movilidad, sobre todo en zonas de menores ingresos, se puede promover que aunque cambie de tecnología y se dé ahora uso a través de un vehículo eléctrico, bajo el mismo esquema que siguen operando actualmente, también sea regulado, reconocido en las leyes para que pueda ofrecer un mejor servicio y bien, digamos que supervisado, ¿no? Que cumpla con todas las normativas que se ponen en la entidad en donde trabajen. Y bien, en la parte de abajo también podemos ver una imagen que nos habla del famoso taxi pirata. Y esto también es algo que ocurre en la mayoría de las ciudades mexicanas. Si bien es cierto, los taxis son en su caso reconocidos y el servicio de transporte individual de pasajeros, que en este caso lo conocemos como taxi, es algo que funciona y opera en muchas ciudades. Incluso en muchas ciudades es el único modo de transporte, dado que son ciudades muy pequeñas y tienen una demanda muy baja y no existen unidades de mayor capacidad para satisfacer las necesidades de movilidad de la población. También es necesario que pueda observarse que hay una gran cantidad de taxis que trabajan bajo la informalidad. Entonces, para que podamos primero dar paso, y sobre todo estas unidades que son muy viejas, ya que no pasan tal vez una revisión bajo la institución que opera el servicio, entonces las unidades son muy viejas, son obsoletas, son muy contaminantes. Por eso lo que se propone es que primero se regularicen todas estas modalidades y después también que se diseñen mecanismos para dar el financiamiento y se pueda dar la sustitución de las unidades. La mayoría de las buenas prácticas o de las pruebas que se han hecho en transporte público han comenzado precisamente en el servicio de taxi. Otro de los servicios que normalmente no vemos mucho o que no reconocemos tal vez como que tuviera mucha participación en la movilidad de las ciudades,
pero que podría sustituir a muchos vehículos particulares, es el uso de los vehículos para la movilidad personal o la movilidad escolar. En estos sectores también se pueden introducir vehículos que sean impulsados con energías eléctricas y que desplacen el uso de los vehículos particulares, lo que garantizaría también una disminución en los contaminantes, tanto por el cambio tecnológico como por el desplazamiento de una mayor cantidad de vehículos en sí mismo. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos en este tipo de servicios? Primero, impulsar un mayor uso. Es algo que todavía no entra en la cotidianidad. Son pocos los servicios, pero cada vez están más creciendo. Del lado derecho pueden observar dos imágenes de dos empresas que actualmente ya prestan este servicio y que ha crecido en las ciudades más grandes. Hemos visto que cada vez más personas deciden que no tienen un vehículo particular y deciden dejar de utilizar el transporte público y optar por esta modalidad que es relativa, o sea que sí es más cara que una tarifa del transporte público, pero que a la larga se han dado cuenta que también es mucho más económico que tener un vehículo particular, o aquellos usuarios del vehículo particular deciden dejar su vehículo de lado y utilizar esto por los beneficios que obtienen, por ejemplo, al no tener que manejar todos los días o no tener que darle un desgaste mayor a su vehículo. En algunos casos también estos servicios requieren regulación, no todos funcionan de manera bajo las leyes o los reglamentos que requieren o cumplen con todos los requisitos que las instituciones pueden solicitar a los prestadores de este servicio, y lo que se busca es que se vayan identificando cada vez más quiénes son los que están ofertando estos servicios y que se vayan incorporando al mercado regular. Otra de las modalidades que ha ido creciendo y que nosotros podemos notar todos los días en las calles son, por ejemplo, los vehículos pequeños pero que son utilizados para la movilidad urbana de los servicios. Podemos ver, por ejemplo, estas dos unidades que son de dos empresas que prestan servicios de telecomunicaciones y que además son unidades que se encuentran en circulación todo el día. Ellos tienen rutas específicas por zonas y su trabajo justamente es que estén circulando todo el día. Por lo tanto, tienen un mayor desgaste las unidades y una mayor emisión de gases contaminantes y deterioran aún más la calidad del aire. Otro de los servicios que ha crecido también mucho últimamente son estos vehículos en los que ya se empiezan a hacer la distribución de los productos o de los servicios que nosotros podemos comprar vía, no sé, por ejemplo, a través de las aplicaciones, comprar el súper, pedir cosas para la tintorería, el alimento para las mascotas. Muchos de ellos se dan en estos vehículos en este momento. ¿Cuáles son los retos para este sector en específico? Primero, si nosotros queremos cambiar y migrar estas unidades a unidades que sean eléctricas, como bien mencionábamos, son unidades que están en constante circulación. Ellos no tienen un origen y un destino definido. Muchas veces van cambiando las zonas dependiendo de la demanda que vayan teniendo en el transcurso del día. Pero, ¿qué pasa si ese vehículo eléctrico se queda sin batería? Necesitamos entonces que haya mayor puntos de recarga para este tipo de vehículos, porque sin los puntos de recarga el alcance de estos vehículos es muy corto y entonces no es rentable para las empresas, ya que sus vehículos tendrían que estar yendo y viniendo constantemente, lo que haría es que tendrían un menor alcance, por ejemplo, de sus clientes. Otro de los puntos que va muy relacionado a esto y que mencionábamos anteriormente como uno de los retos para la industria es la homologación de los conectores en los puntos de recarga, ya que hay una diversidad todavía muy amplia dependiendo de las marcas de los vehículos y se está trabajando para que se homologuen los enchufes y puedan llegar cualquier vehículo de cualquier marca a poderse conectar y poderse recargar de energía y puedan seguir trabajando.
En el caso de la movilidad urbana de mercancías, esta se usa para la distribución, como su nombre lo dice, de mercancías que son utilizadas para la manufactura, los productos perecederos o el reparto, que ahora nosotros hemos reconocido como un fenómeno muy grande del e-commerce, es decir, del comercio electrónico. La capacidad de carga puede variar de unidades también dependiendo de las necesidades que se tengan. ¿Cuáles son los posibles usos que se le pueden dar a estas unidades? Por ejemplo, es para fines comerciales o también para el servicio de las empresas o personas que pueden prestar algún servicio. Podemos ver que son unidades de una capacidad mediana, y algunas de las empresas que ya están utilizando en algunos países es, por ejemplo, la empresa Mercado Libre, que está trabajando para transicionar con sus tecnologías. ¿Cuáles son los retos de la movilidad urbana de las mercancías en las ciudades? Primero, generar más información. Es un fenómeno que ha crecido en los últimos años, pero que todavía no tiene datos tan precisos para saber cómo operan, cuáles son sus patrones de movilidad, cuál es la capacidad que tienen, cuántos usuarios, por ejemplo, tienen un alcance en un día por una unidad, cuáles son los kilómetros recorridos promedio por estas unidades. Sabemos que son unidades también que todo el día están circulando, que todo el día, en el caso, por ejemplo, de los que distribuyen las mercancías a las tiendas, a todas estas tiendas de conveniencia pequeñas que se han establecido en las colonias, a las propias tiendas de abarrotes que se encuentran en las zonas habitacionales. También vemos que pueden llegar los que prestan, por ejemplo, los que distribuyen refresco, agua, cerveza. Todas estas unidades no tenemos todavía datos accesibles a ellos. Si bien las propias empresas deben de tener conocimiento de esta información, no hay una base de datos de acceso público para que se puedan diseñar acciones específicas y no conocemos bien a bien cómo se opera. Segunda, que exista regulación dentro de los reglamentos de tránsito para impulsar su uso. Hay muchos reglamentos de tránsito que ya establecen, por ejemplo, horarios o zonas por donde pueden circular, pero es algo que todavía no ocurre en todas las ciudades. Entonces, con la intención de mejorar la distribución de las mercancías y también de mejorar la movilidad de las personas, se han diseñado mecanismos de convivencia organizándose por horarios, por zonas o por momentos establecidos para que se puedan distribuir todas estas mercancías. Tercero, que va vinculado con ellos, es trabajar con las empresas que ofrecen el servicio para promover el uso y la renovación de sus vehículos. Generar conciencia en las empresas privadas les ayudaría a ellos a entender en qué manera les beneficiaría este cambio. Sin duda alguna tendrían que tener una inversión mayúscula, pues estas unidades en muchos de los casos no son flotas tan pequeñas. Puede variar dependiendo del giro o del tamaño de la industria, pero poco a poco se han ido sumando otras empresas que al momento han ido desarrollando en alguno de sus casos tecnologías que les permitan también a ellos eficientar la logística para la distribución de sus productos. Y tenemos también el tema de definir espacios para zonas de carga, descarga y estos horarios. Sobre todo en las zonas centrales hay digamos que una falta de designación de espacios públicos. Muchas veces nos quejamos porque vamos en el autobús o vamos en el carro o en el modo de transporte de su elección y vemos que están estas unidades bajando mercancías o subiendo mercancías y nos molesta porque nos está entorpeciendo, pero finalmente están cubriendo una necesidad que nosotros también estamos demandando. En algún momento nosotros vamos a ir a alguna tienda a comprar esa leche, esa agua, ese refresco, ese huevo. Entonces están cubriendo una necesidad que va relacionada directamente a nuestras necesidades, pero que esas unidades también a su vez necesitan tener un espacio donde puedan cargar y descargar. Entonces es necesario trabajar en esta vinculación con las empresas privadas y las autoridades para que se destinen espacios en donde estas unidades puedan ir,
puedan cargar o descargar sus mercancías sin que afecte el tránsito en el resto de las zonas. ¿Qué es esto del e-commerce? Bueno, pues su influencia ha modificado muchísimo actualmente las preferencias y los patrones de movilidad en las ciudades. Específicamente, durante la pandemia pudimos ver un crecimiento desmedido en este tipo de servicios. En esta gráfica podemos ver la comparación de unos meses antes de la pandemia y enero, cuando comenzó las mayores restricciones de confinamiento. Podemos ver que hasta antes de la pandemia comprábamos de manera electrónica a través del teléfono o de la computadora, principalmente comida, ¿no? Pero comida congelada, frutas, verduras enlatadas, o sea, podíamos pedir comida, pero muchas veces no comida preparada. Medicamentos ya tenían un importante crecimiento antes de la pandemia. Tecnología, pedíamos mucha tecnología también por aplicaciones específicas, alquilábamos medios de entretenimiento, algunos temas con salud y bienestar, ¿no? Algunos servicios en línea, belleza, cuidado, la compra de bebidas, temas relacionados al cuidado de las mascotas o con la alimentación, el servicio a domicilio, temas relacionados con los niños, los bebés, la moda, artículos deportivos o ropa, muebles. Sin embargo, todos esos eran las principales compras que nosotros realizábamos a través de estos servicios. ¿Qué pasa tras el confinamiento? Podemos ver que la comida a domicilio creció en los meses anteriores, no pintaba, no figuraba, y creció un 44%. Es decir, aunque todas las actividades durante la pandemia estaban limitadas, y es cierto, los restaurantes, por ejemplo, no podían abrir sus puertas para atender ahí a los comensales, comenzamos a darnos cuenta que si se escuchaba, por ejemplo, algún ruido afuera de nuestras casas, era porque alguien ya había pedido comida a domicilio o algo a domicilio. Entonces, este sector precisamente tuvo un crecimiento exponencial. Seguido también del supermercado. La gente dejó de ir al supermercado, aunque los supermercados no cerraron completamente, en algunos casos nada más restringieron el acceso a personas de la tercera edad, a niños, o definieron horarios específicos para que estas personas de la tercera edad fueran a hacer sus compras. La gente, por voluntad propia, optó por no ir al supermercado. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de contagiarnos. Hasta el momento hemos visto que, bueno, la pandemia finalmente está cediendo un poco y las actividades han regresado un poco a la normalidad, aunque nos quedamos con este temor tal vez. Entonces, este sector creció muchísimo. Las tiendas departamentales tuvieron que empezar a improvisar. Veíamos que si pedíamos el servicio a domicilio del súper, empezaban a llegar en unidades particulares, o sea, personas particulares comenzaron a hacer el reparto de estas mercancías, y lo que necesitábamos entonces era un tiempo para que estas tiendas departamentales se fueran preparando. Ahora ya muchas de ellas podemos llegar al centro, a la tienda comercial, y podemos ver incluso cómo ya hay unas zonas específicas denominadas pick-up para que tú hagas tu compra en línea y ya no tengas que acceder a la tienda y únicamente entres, recojas tus productos y te vayas. Finalmente también creció mucho el mercado de los productos para el aseo en el hogar, es decir, teníamos una mayor necesidad de estos productos y nosotros los pedíamos en línea. ¿Pero qué tiene que ver eso con la movilidad? La gente ya no sale de casa. En la mayoría de los casos nos dimos cuenta que podíamos satisfacer esas necesidades que antes implicaba tener un viaje multipropósito, como vimos anteriormente, que teníamos que salir de casa en un estado normal o en un viaje normal cotidiano. Salíamos de casa, tal vez íbamos directamente al trabajo
o antes del trabajo podíamos hacer algunas compras, o tal vez de regreso saliendo del trabajo podíamos pasar a comprar el súper, a pasar a comprar comida para llevar o pasar a la tintorería. Lo que ahora hizo es que modificó completamente los patrones de movilidad y vimos que se están viendo cambios específicos. El problema es que no tenemos cifras para medirlo. Actualmente uno de los retos es justamente generar más información al respecto. Además que debe de haber una mayor regulación al servicio porque también son servicios nuevos que fueron creciendo y que no logramos identificar cuáles son la manera exacta de operación. Y uno de ellos es también mejorar la logística y la regulación laboral. Por un lado está que son por prestadores de servicios particulares que tienen sus unidades particulares y que ofrecen el servicio a estas empresas, es decir, ellos son un tercero ajeno a la empresa, lo que da menor seguridad al usuario final, pero que también pone en una mayor vulnerabilidad el que está ofreciendo el servicio. Podemos ver estas dos imágenes que están relacionadas directamente con el mercado irregular de este sector. Y bien, damos paso a la parte final de esta sesión. Vamos a hablar de qué son las ciudades inteligentes. A lo largo de todas estas sesiones hemos hablado de la importancia de los vehículos con nuevas tecnologías, de otros dispositivos que nos ayudan a generar información, de cómo es el uso eficiente de los recursos, pero ¿a qué le llamamos todo esto? El conjunto de todas estas acciones y todos estos cambios que hemos visto en estas sesiones da pie a generar una ciudad inteligente. A grandes rasgos, las ciudades inteligentes son un centro urbano principalmente que, sirviéndose de todas estas nuevas tecnologías, pretende potenciar y volver más interconectada la vida de una ciudad. Su objetivo principal es mejorar primero los núcleos de movilidad y de vivienda, es decir, que sean ciudades habitables para todas y para todos, para así fomentar un manejo más eficiente de la energía, del agua y de los residuos sólidos urbanos. Una Smart City o ciudad inteligente quiere reorganizar de manera en que vive la comunidad. Es decir, no estamos pensando en generar nuevas ciudades y ahora que sean ciudades inteligentes. No, es dar paso a las ciudades que ya existen ahora actualmente, irlas preparando, irlas dotando de dispositivos o de nuevos elementos que nos permiten gestionarla de una mejor manera, como a través de la comunicación todo el tiempo y de la generación de estos datos y del uso y análisis de estos datos que nos permitirían en tiempo real conocer cómo está funcionando esta ciudad. Estas ciudades tienen como prioridad, por supuesto, la convivencia de la interacción de las personas al crear edificaciones también más ecológicas y de esa forma se puedan formar parte de una ciudad sustentable. Pero, ¿qué características debería de tener un edificio sustentable o un edificio tanto habitacional como de oficinas o una casa? ¿Qué podríamos nosotros considerar que estos inmuebles sean sustentables? Primero, que tengan una mejor gestión de su agua, es decir, que tengan dispositivos que permitan, por un lado, reducir el consumo del agua, pero por el otro lado también tal vez tener plantas de tratamiento, plantas que no hagan que el agua que nosotros utilizamos se vaya tan sucia, ¿no? Al drenaje donde todos vertemos nuestras aguas negras, o también que puedan ser reutilizadas para otros fines. Por ejemplo, el agua de la regadera que pueda ser para el excusado o para el riego de los jardines o otras cosas que pudieran ser para uso de que no tengan relación con el consumo humano.
Además, también está la utilización de lámparas de bajo consumo. Hemos visto que esto cada vez es más común. Dejamos de ver las viejas bombillas que teníamos en las casas tradicionalmente y desde hace como 10 o 15 años hemos dado paso a estas bombillas nuevas que ya son con una manera diferente y que ya el consumo energético de ellas se reduce notablemente. También que cuenten con dispositivos para que se apaguen en automático. Los sensores para poder mantener las luces apagadas cuando no hay personas es algo que también se está haciendo mucho más común. Antes podíamos estar, a lo mejor, no sé, era una constante pelea de estar diciendo apaga las luces cuando no las estés utilizando, pero ahora cada vez más se está entendiendo la importancia de esto. No era nada más una ocurrencia de las mamás o de las abuelas, sino que realmente tiene un fin y tiene un porqué, y esto es porque si no estamos consumiendo, si no estamos en esa habitación, estamos haciendo un consumo sin ningún fin. Tenemos también un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. Tenemos ahora ya una mayor clasificación de estos residuos, lo que permite que el residuo, aquí hay un concepto que me gustaría mencionar. Es muy diferente la basura que los residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuo sólido? Cuando nosotros tenemos un bote y vertemos todos nuestros residuos ahí, como todo eso se va mezclando y todos los residuos se van ensuciando unos a otros, es muy difícil que alguno de ellos se pueda recuperar para que se pueda reciclar. Entonces, eso nosotros lo convertimos en basura. Cuando nosotros separamos estos residuos en orgánicos e inorgánicos, al menos, lo que hacemos es que los convertimos en residuos que pueden ser reaprovechados. La parte orgánica puede ser utilizada, por ejemplo, para el compostaje, mientras que los residuos sólidos inorgánicos pueden entrar a otros procesos industriales y pueden ser reutilizados e incorporados, y a esto lo conocemos como economía circular. Finalmente, también tenemos la parte de la proximidad con el acceso al transporte público. Como lo hemos venido mencionando, es muy importante que las viviendas y los centros de trabajo estén bien conectados y con una buena oferta de transporte. ¿Cuáles son las principales características o los principales retos para lograr que una ciudad sea inteligente? El número 1 es que tenga una conexión 24/7, es decir, que todo el tiempo se estén generando datos y que todo el tiempo estemos conociendo en tiempo real cómo está operando y qué está pasando en esa ciudad, como a través de ciertos dispositivos. Y entonces tenemos que la interconectividad debe ser permanente, decíamos 24/7, para alertar los posibles accidentes, por ejemplo, algunas fallas en el transporte público, además de cosas un poco más relevantes para la ciudadanía, por ejemplo, si hay alguna manifestación o algún cierre por algún evento social o por algún evento cultural, por alguna festividad, nosotros los ciudadanos tendríamos derecho a saber específicamente en dónde está cerrada la vialidad, qué está pasando, pero esto es a través de dispositivos que nos permiten tener información en tiempo real. La tecnología que se use para la ciudad debe de estar a la vanguardia siempre, es decir, que sea la tecnología más avanzada. Eso es lo que se esperaría en las Smart City. Y esto podemos generarlo a través de sensores o dispositivos que van guardando la información y la van subiendo a la nube para que a su vez pueda irse procesando. Esto lo podemos conocer también relacionado con temas que van a ver más adelante. Son algunos conceptos en este momento, por ejemplo, el Big Data, el reconocimiento facial, el Internet de las cosas, la gestión del tráfico. Estos son temas que van a ver ustedes más adelante. El segundo, que no voy a hacer
más énfasis en él, sino simplemente lo voy a retomar porque es algo que hemos venido viendo en todas estas sesiones, es la movilidad urbana sustentable. Y una ciudad inteligente, como bien vimos, prioriza la implementación de un buen sistema de transporte público. Esto porque está relacionado con la intención de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y también para ofrecerles a todos sus habitantes un transporte digno, un transporte seguro, asequible y que sea de acceso para todos. Además, también tener una infraestructura completa, es decir, más allá de tener áreas donde se concentran únicamente los servicios o zonas donde únicamente sean hospitales, lo que se busca es que una ciudad inteligente pueda contar en una zona con zonas habitacionales, pero que tengan acceso a los hospitales, a las escuelas, a las oficinas, a centros recreativos, áreas verdes, pero sobre todo que estas viviendas estén conectadas con estas zonas. No basta solamente la proximidad y la cercanía, sino que la infraestructura permita el desplazamiento fácil para que podamos llegar de una manera accesible. El cuarto reto para lograr dar el paso a una ciudad inteligente también es el uso de la energía limpia y renovable, además del uso de la mejor gestión de los recursos. Esto es a través de dispositivos o de algunas prácticas que se están haciendo ahora con mayor frecuencia en las ciudades. Dispositivos para ahorrar agua, tener filtros de agua dentro de los hogares, tener protección en los impermeabilizantes para que reflejen la luz del sol y entonces eviten el mayor uso de los aires acondicionados, utilizar el cambio de bombillas por bombillas de menor consumo, calentadores solares, paneles solares para temas de iluminación y además los huertos urbanos. Es decir, también estamos buscando que se abastezca la alimentación en la mayor medida, porque nunca vamos a poder sustituir nuestra dependencia del campo para alimentar a todos los ciudadanos, porque somos muchos en las ciudades, pero si bien bajar un poco la necesidad y tener también un acceso un poco más directo a una alimentación. El siguiente de ellos está relacionado con temas de planificación progresiva de crecimiento. ¿Qué es esto de la planeación? Bueno, pues entender que necesitamos contener la expansión de las ciudades, evitar que estas ciudades sigan creciendo de manera expansiva, dispersa, de baja capacidad, es decir, que no sean ciudades que estén creciendo hacia arriba en tipos condominios o edificios, sino que sigan este modelo de casas de una baja densidad, pero que siga creciendo. Esto lo que va a hacer es que va a llegar un punto en el que la ciudad va a colapsar y muchas ciudades mexicanas están muy cerca de este punto, dado que es muy difícil satisfacer todos los servicios, tanto de transporte público como dotación de agua, drenaje, recolección de basura. Es mucho más difícil gestionar una ciudad extensa que una ciudad compacta. Por esto es muy importante tomar en consideración que los planes de desarrollo urbano o estos instrumentos que nos permiten orientar el crecimiento de las ciudades debe de ser un instrumento básico y actualizado. Y finalmente, que es un tema que también hemos ido mencionando, está la seguridad automatizada. Hemos visto que ya hay muchas ciudades que tienen cámaras, ¿no? en muchos de los postes, pero que cada vez más tenemos que ir descubriendo los beneficios de tener estas cámaras, porque por un lado nos permite saber en tiempo real qué está sucediendo. Estamos hablando de que pueden ser cámaras que son operadas y gestionadas directamente por las instituciones encargadas de la seguridad pública de la ciudadanía,
pero que también pueden tener otros fines. Temas, por ejemplo, como reconocimiento facial, en algunos países ya están identificando a lo mejor algunas personas que son buscadas por la policía, que andaban transitando en alguna zona, reconocieron a la persona a través de esta tecnología y pudieron atraparla, ¿no? Es un uso que se le da. El otro, por ejemplo, es la cuantificación de los vehículos que pasan por un punto. A esto nosotros lo conocemos como aforos, que también es algo que van a ver más adelante, y estos aforos a nosotros nos permiten también en la planificación de los sistemas de transporte, de las vialidades, la gestión de la demanda, que es otro concepto que abordamos al inicio de esta sesión, y cómo podemos ahorrarnos el método tradicional de los aforos, que además también son métodos muy caros, muy tardados, que tiene que estar tal vez en un tiempo de una semana, 2 semanas, pero que puede cambiar de acuerdo a alguna eventualidad. Y entonces a través de las cámaras nosotros ya no necesitaríamos tener estos aforadores en un punto específico, sino que constantemente podríamos ir cuantificando cuántos vehículos pasan por estas vialidades. Con esto concluimos esta sesión. Agradecemos mucho su participación y queremos que sigan en los cursos que vienen a continuación. Esperemos que sean de su agrado. Muchas gracias.